Hola, en este video vamos a hablar sobre la clase Math. Esta es una librería matemática de Java, y la vamos a ver porque pienso que nos puede mostrar ciertas cosas que no hemos visto. Voy a primero crear un proyecto Java nuevo, el cual voy a llamar 04 espacio clase Math. El JDK ya tenemos seleccionado el que vamos a utilizar, le damos en finalizar y no creamos el módulo info. En el paquete source voy a crear una clase nueva, la cual voy a llamar main. Recuerden, las clases van con la primera letra en mayúscula y creamos el método main. Lo tenemos creado, voy a eliminar este comentario. Vamos a empezar viendo la clase math. Si nosotros escribimos la clase math, podemos ver que se encuentra en el paquete java.lang. Este paquete no necesita de una importación, así como lo habíamos hecho en arrays, por ejemplo. Aquí se importaba automáticamente el paquete java.utils y la clase arrays. En este caso, pues lo voy a borrar porque no vamos a utilizar esa, sino vamos a utilizar math. Si escribimos un punto, podemos ver los métodos que contiene esa clase. Tiene una cantidad grande de métodos que sirven con números, pero lo primero que quiero que vean es que tiene una constante de Euler y una constante para pi. Supongamos que quisiéramos una constante que no se encuentra aquí. Lo primero que vamos a ver en este video va a ser cómo declarar una constante. Para declarar una constante se utiliza la palabra reservada final. Y después de esto, tenemos que hacer lo mismo que hacíamos para declarar una variable. Decir el tipo de dato que se va a utilizar, seguido del nombre de la constante. En Java existe la convención que las constantes se escriben con todas sus letras en mayúscula. Por eso la estoy escribiendo así, con todas sus letras en mayúscula. Y para finalizar se escribe el valor de la constante. Pero no nos quedemos ahí, vamos a declarar una constante. En este caso yo voy a declarar la de la velocidad de la luz, la cual tiene un valor aproximado de 3 por 10 a la 8. Entonces voy a escribir primero la palabra reservada final. El tipo de dato lo voy a poner como int, cabe exactamente ahí. Y de nombre voy a ponerle velocidad luz, con todas sus letras en mayúscula. Coloco el signo igual y después pongo el valor que tiene esa constante, la cual ya habíamos dicho que era 3 por 10 a la 8. Yo aquí empecé a escribir ceros sin ver cuántos eran. Tenemos que poner 8 ceros. Algo que les quiero mostrar es que aquí abajo aparecen cuántos caracteres están seleccionados. Si yo selecciono 1, se queda 1. Si pongo 2, están 2. Entonces en este caso había visto que eran 9, pero solamente tiene un valor de 8. Entonces aquí ya tenemos declarada nuestra constante. Si nosotros intentáramos cambiar el valor de esa constante, por ejemplo aquí un 1, nos va a dar un error de sintaxis, ya que el lenguaje no nos va a permitir hacer ese cambio. Las constantes siempre permanecen con ese valor, y esto nos va a facilitar que no tengamos en el tiempo de ejecución algún cambio de ese valor, además de que lo podemos usar como utilizamos las variables, y así no estar escribiendo siempre ese valor. En este video no vamos a utilizar este valor, simplemente era algo que quería que vieran, y vamos a continuar con la clase math. En esta parte, ahora sí vamos a empezar a ver algunos de los métodos que tiene esta clase. Por ejemplo, se me ocurre utilizar uno de estos que es valor absoluto. Voy a escribir un comentario antes de esto y lo voy a poner esto dentro de un sysout. Entonces, vamos a ver ese método que habíamos dicho de valor absoluto de la clase math. Entonces empiezo escribiendo apps. Como pueden ver, nos acepta tanto double, float, int o long. En este caso, coloco los dos paréntesis y dentro voy a poner un -10. Lo voy a guardar con control S y lo voy a ejecutar. Y como pueden ver, nos está realizando la función del valor absoluto y nos está quitando el signo negativo. Algo más que debemos ver es, por ejemplo, cómo redondear un número. En este caso vamos a utilizar el método round. Y como podemos observar, acepta tanto double como float. Y depende del tipo de dato que esté dentro de los paréntesis, nos va a retornar un long o un int. Para este ejemplo, yo voy a utilizar un float y le voy a poner de valor 1.49f. Recuerden, los floats se escriben con una letra F al final. Lo voy a guardar con control más S y lo ejecuto. Como podemos observar, nos redondeó hacia abajo este número, pero quiero que vean algo. Si cambiamos el .49 por .5, guardamos con control más S y ejecutamos, y podemos ver que ahora tenemos un redondeo hacia arriba. Entonces, el método round redondea al valor próximo.
¿Qué pasaría si nosotros, en lugar de querer redondear a un valor próximo, siempre quisiéramos redondear hacia arriba? Escribo primero un sysout para que veamos esto. Y de la clase math voy a utilizar el método sale. Espera sale un double, pero vamos a colocar un float. Y ya regresaremos a esto. Le voy a poner el 1.49 de tipo float que habíamos puesto en nuestro método anterior, que era round, y que nos había redondeado hacia abajo. Quiero que vean lo siguiente. Lo guardo con control más S y lo ejecuto. Y automáticamente me lo redondea hacia arriba. Si yo le coloco un 1.1, lo guardo y lo ejecuto, me redondea sin importar lo cercano que esté a la parte de abajo. Siempre va a ser el redondeo hacia arriba. En este caso, sail significa literalmente techo. Entonces, vamos a ver la siguiente, que va a ser el redondeo hacia abajo. Vale. Coloco otro sysout para que veamos qué es lo que nos va a dar. Utilizamos la clase math y utilizamos el método floor. Recuerden que les había dicho que sail era techo, pues floor es piso. Y el redondeo siempre lo va a hacer hacia abajo, sin importar qué tan cercano se encuentra el número de arriba. Voy a guardar con control más S y lo ejecuto. Y podemos observar que me hizo el redondeo hacia abajo. Tenemos otras funciones, por ejemplo, para mínimos. Voy a escribir la clase math y aquí se llama el método min, que en este caso voy a escribir aquí completamente mínimo. Veamos, el método min espera dentro de los paréntesis alguno de estos tipos de datos. Entonces, por ejemplo, si yo coloco 1.1f, y coloco después un 3.5f, lo guardo con control más S y lo ejecuto, nos va a dar el valor más pequeño de estos dos números. Y su contraparte sería el de encontrar el máximo. En este caso también voy a escribir un systemout. Dentro voy a llamar a la clase math y voy a colocar el método max. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo. Colocamos igualmente un 5.2 y un 4.5, ambos de tipo flotante. Lo guardo con control más S y lo ejecuto. Y podemos ver que me está dando el valor máximo, que en este caso fue 5.2. Entonces, vamos a terminar con la siguiente. Bien. Ahora vamos a mostrar otra función que ahora va a ser la raíz cuadrada. Para que nosotros utilicemos una raíz cuadrada, utilizamos el método sqrt. Si ustedes ya utilizaron por ahí alguna calculadora que se encontraba en inglés, sabrán que se utiliza esta función. Vamos a colocar aquí adentro un 16 y sqrt espera double dentro de esta variable. Lo voy a guardar y lo voy a ejecutar. Retorna un valor de tipo double. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si nosotros queremos hacer la conversión de ese double a un entero? Esto ya lo habíamos hecho en el video anterior donde vimos los operadores aritméticos. Lo que teníamos que hacer era escribir un par de paréntesis antes de la función o de la variable o del dato que queríamos convertir su tipo. En este caso tenemos un double, lo quiero convertir a int, entonces solamente escribo entre los paréntesis int. Lo guardo y lo ejecuto y ya nos aparece un valor de tipo int. Y se nos está yendo el punto cero. ¿Por qué si el método sale espera un double, no tenemos que transformar este dato de tipo float a double? Esto es porque en Java existen dos tipos de conversiones de datos. Uno se llama implícito y el otro explícito. El implícito es cuando va de un tipo de dato más chico a uno más grande en cuanto al tamaño de memoria. Aquí está apareciendo una lista de hacia dónde se va convirtiendo más grande y también su contraparte, cuando se va haciendo más chico. Entonces, si pasamos de un double a un int, tenemos que hacer siempre la conversión explícita. Entonces, implícita, el mismo lenguaje sabe que lo tiene que hacer, y la explícita se la tenemos que decir porque tenemos la pérdida de información, ya que es más chico ese tamaño de memoria. Por ejemplo, simplemente los decimales se están perdiendo aquí. Entonces, como resumen, vimos lo que son las constantes, algunos de los métodos importantes de la clase math. Te recomiendo que veas todavía un poco más de los que existen y además la conversión en los tipos de datos. Te invito a que continúes con la siguiente lección, donde vamos a empezar a ver la lógica en la programación.